Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de momento de una fuerza utilizando el método vectorial. Acompáñame a desarrollar el siguiente problema. Por el método vectorial, determine el momento resultante producido por las tensiones mostradas sobre el apoyo O del eslabón. Bien, jóvenes, vamos a dar solución a este problema. En esta oportunidad, sobre el gráfico podemos apreciar dos fuerzas que se están aplicando sobre determinadas cuerdas, es decir, fuerzas de tensión. Lo que nos pide en este ejercicio es determinar cuál es el momento resultante que generan estas fuerzas alrededor de este punto O. Tratándose de que el método de solución será un método vectorial, lo que corresponde entonces es expresar de forma vectorial cada una de las fuerzas mostradas en la figura. Posteriormente también vamos a determinar cuál es el vector de posición para calcular el momento de una fuerza. Recordemos, el momento de una fuerza, vamos a colocar por aquí, el momento de una fuerza, se calcula, como saben ustedes, a través del producto vectorial del vector posición por el vector fuerza. Entonces vamos a ir determinando justamente estos vectores. Como hay dos fuerzas, hay que expresar de manera vectorial esas fuerzas. La fuerza 1 es una fuerza inclinada, por lo tanto corresponde descomponerlo. Entonces vamos a establecer por aquí, vamos a ver por aquí, ya está. La componente horizontal de esta fuerza y vamos a colocar por aquí la componente vertical de la misma fuerza. ¿Cuál es el valor de esta componente? Bueno, vamos a darnos cuenta por acá que para hallar esta componente se utiliza obviamente el módulo de la fuerza, que en este caso es 500. Y se multiplica por una fracción que tiene obviamente dos partes, un numerador y un denominador. En el numerador va a ir el número del cateto que corresponde a la componente. Si la componente es horizontal, el cateto que se utiliza también es horizontal, es decir, 4. Y siempre se va a dividir aquí entre el valor de la hipotenusa. En este caso sería 5. 500 entre 5, 100. Y 100 por 4 tenemos acá 400 newton. Ya tenemos el valor de esta componente. Ahora vamos aquí, jóvenes. Esta componente de aquí. Nuevamente utilizamos 500 y lo multiplicamos por una fracción. Si el cateto o si la componente es vertical, obviamente se utiliza el cateto vertical. 3 y se divide entre el valor de la hipotenusa. 500 entre 5, 100. 100 por 3 tenemos acá 300 newton de tamaño de componente. Muy bien, entonces en lugar de esta fuerza tenemos sus dos componentes. Ahora sí resulta más fácil expresar la fuerza 1 como vector. ¿Cuál es su componente horizontal? Es esta. ¿Cuánto tamaño tiene? Tiene tamaño 400. Pero esa componente está yendo para la derecha, por lo tanto le corresponde I. Ahora, esta componente también se tiene que sumar porque ambos son componentes de esta fuerza. Esta componente vale 300. Tiene un módulo de 300 y tiene una dirección hacia arriba que en este caso es Y, entonces por lo tanto sería más J. Ahí está, más J. Perfecto. Entonces podemos decir que la fuerza 1 de manera vectorial puede ser escrita como 400I más 300J. Bien, ahora vamos a la fuerza 2. Vamos a colocar por aquí de manera vectorial la fuerza 2. Perfecto, esta fuerza tiene una componente hacia la derecha, que podría ser esta, y una componente hacia abajo, que podría ser esta de acá. A ver, aquí está la componente hacia abajo. Evidentemente la fuerza 2 va hacia abajo, pero también ligeramente va para la derecha. Por eso es que digo tiene componente hacia la derecha. Muy bien, ¿cuál es el valor de la componente acá? Bueno, acá sería 600 por coseno de 60. Sería 600
por coseno de 60 grados. Pero recuerden que coseno de 60 es un medio. Entonces, 600 por un medio, entonces aquí tenemos 300. 300. Muy bien. 300 como tamaño de esta componente. Y acá, si aquí fue 600 coseno de 60, acá debería ser 600 seno de 60. Recuerden que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, 600 por raíz de 3 sobre 2, vamos a tener acá 300 raíz de 3 newton. Perfecto. Entonces, de esta fuerza ya conocemos su componente horizontal y su componente vertical. ¿Cómo sería escrito de manera vectorial? Sería 300 en el eje X, pero esos 300, miren, está yendo hacia la dirección X positiva. Por lo tanto, sería 300i. Perfecto. Y estos 300 raíz de 3 está yendo para abajo, es decir, hacia la parte opuesta al eje Y positivo. Por lo tanto, su vector unitario acá, para 300 raíz de 3, 300 raíz de 3, no puede ser J, sino debería ser menos J. Perfecto. Ahora ya tenemos las fuerzas expresadas de manera vectorial. Ahora vamos a buscar los vectores de posición. Muy bien. Recuerden que el vector de posición siempre empieza desde el punto donde se va a calcular el momento hasta la posición de la fuerza. En este caso podemos decir que el punto va a empezar acá, aquí, y tiene obviamente que llegar acá, que es el punto donde se están aplicando justamente la fuerza. Entonces el vector R debería ser más o menos esto de acá. Ahí está. Eso sería el vector R. Ahí está. R1, pero si ustedes se percatan bien, el punto donde se está aplicando la fuerza 1 y la fuerza 2 básicamente es el mismo, lo cual significa que este R1 es exactamente igual a R2. Es el mismo vector. Entonces vamos a colocar acá vector R. Ya está. R1 o R2 o sencillamente R. ¿Cómo puedo expresar ese vector R1? A ver. Vamos a colocar por aquí mejor. Ahí está. Vector R1. Muy bien. Observen, jóvenes. Este vector R1 podría ser la suma de un vector de aquí directamente hacia arriba, mírenme, este vector de acá, ¿sí? Más otro vector de aquí directamente hacia la derecha. Ahí está. La suma de este vector hacia la derecha, este vector de acá, más este otro vector, básicamente es este vector R1. Entonces ya podemos ahí determinar la expresión de R1. Mírenme, sería, ¿este vector cuánto vale? Miren, el módulo de este vector es 0,125 más 0,3, ¿no? Todo esto es el módulo. Entonces, el vector R1 como componente X tiene 0,3. 0,3 más 0,125, tenemos un total de 0,425. Y como esa componente está yendo para la derecha, en ese caso es I. Pero obviamente no nos olvidemos de esta otra componente, que es 0,25. Como está yendo hacia arriba, debería ser más J, más 0,25J. Recuerden que esta es la expresión para R1, pero que también va a funcionar para, obviamente, el otro vector fuerza 2. Quiere decir que el vector R2 es exactamente lo mismo. 425i más 0,25j. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a plantear el momento de fuerza resultante, vamos a colocar alrededor del punto O, va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos de fuerza con respecto al punto O. ¿Cuántos momentos de fuerza hay? Eso depende del número de fuerzas. Tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2. Entonces van a haber
dos momentos de fuerza. Sería entonces R1 por F1, ahí está, más R2 por fuerza 2. Sin embargo, no se olviden que R1 es igual a R2. Así que lo que podemos hacer es, ¿por qué no factorizarlo? Entonces lo que podemos hacer, jóvenes, es esto, miren, ve. Este R2 lo puedo colocar, ¿por qué no R1? Al final son iguales. Y obviamente este vector de acá y este vector de aquí, como son iguales, se puede factorizar. Y tendríamos acá entonces sencillamente R1 por, adentro tendría la suma, fuerza 1 más fuerza 2. Ahí está. Eso quiere decir que el momento resultante lo puedo calcular como el producto vectorial de R1, es decir, este vector de acá, por la suma de estos vectores, de F1 más F2. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, es calcular la suma o la resultante, F1 más F2. Vamos a colocar por acá, calculando F1 más F2. Muy bien. A ver, tenemos acá F1 más F2. A ver, F1 tenemos ahí. Lo sumamos de una vez, directo, F1. 400i más 300i de frente es 700i. Y 300 menos 300 raíz de 3, tenemos acá más 300 menos 300 raíz de 3j. Ahí está. Positivo 300 y negativo 300 raíz de 3. Bien, jóvenes, ya tenemos acá entonces la resultante. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que reemplazarlo esto acá y obviamente ejecutar el producto vectorial. Tenemos, vamos a ver por aquí entonces, tenemos el momento resultante alrededor del punto O va a ser igual. R1 está acá, miren, jóvenes, sería, vamos a colocar por acá, 0.425 o 0,425i más 0,25j. Ahí está. Ahí está R1. Por la resultante, F1 más F2. Aquí está la resultante. Sería entonces por, vamos a colocar acá, vamos a colocar estos paréntesis con rojo, a ver. Por esto, que es la fuerza resultante, 700i más 300 menos 300 raíz de 3j. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo vamos a desarrollar, jóvenes, esta expresión que más o menos se ve un poco larga? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Miren, hay un método un poquito más práctico en lugar de desarrollar el determinante de 3 por 3. Observen lo siguiente. Si ustedes tienen, digamos, los ejes distribuidos de esta manera, digamos, por acá X, por aquí Y y por aquí Z, recordarán ustedes que aquí debería estar el vector Y, por acá el vector J y por acá el vector K. Y acá se va a cumplir algo que es muy importante, siempre el producto va a ser positivo en un giro que va a ser antihorario. Es decir, si se respeta este giro antihorario, siempre la multiplicación de dos vectores unitarios siempre va a ser positivo. ¿A qué me refiero con esto? Miren, jóvenes, ¿a qué me refiero? A ver, si cojo este vector y me voy para este sentido, si lo multiplico y por j, si lo multiplico y por j, el resultado va a ser k, ¿sí? Y por j es igual a k. Si ahora cojo j y lo multiplico por k, me va a dar i, siempre en el sentido antihorario. Si multiplico j por k, me va a dar i. Y si cojo k y multiplico por i, me va a dar j.
K por I me da J. ¿Qué pasa si en lugar de multiplicar en este sentido, lo multiplico en sentido contrario? No se cumple, porque el producto vectorial no es conmutativo. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es esto, miren, esto. Si I por J es igual a K, entonces se entiende que J por I es igual a menos K. Si J por K es igual a I, entonces lo contrario, K por J es igual a menos I. Y si K por I es J, I por K va a ser menos J. Ah, ¿y qué pasa si los vectores son iguales? Simplemente 0. Es decir, si nosotros tuviésemos I por I, esto va a ser 0. Si tuviéramos J por J, va a ser 0. Y si tuviéramos K por K, también va a ser igual a 0. Esto no hay que olvidarnos porque va a ser muy práctico para nuestro caso. Observen, si multiplico, obviamente es un producto, ¿no? Se multiplica todos contra todos. Esto por esto, observen, producto vectorial, ¿ya? De una componente I con otra componente I por I, 0, se elimina. Muy bien, pasamos ahora entonces de aquí para acá. Acá. Ahí está. Este número multiplicado por este otro número no se van a anular porque estaría multiplicando I por J, y sé que I por J vale K. Ah, entonces, sigamos por acá, el momento de fuerza resultante alrededor de O va a ser igual a ver, primero los números, sería 0,425, ahí está, por este número de acá, por 300 menos 300 raíz de 3, ahí está. Ahora, I por J, eso es K. ¿Sí? Eso es K. Ahora, vamos acá. Ya multipliqué esto por esto que me dio 0. Ya multipliqué esto por todo esto que es J y lo tenemos acá. Ahora multiplico esto por esto. Acá no se va a anular porque miren es J por I. Ah, entonces sería acá. Sería aquí. Sería acá 0,25 por 700 J por I, mira, ve, J por I es menos K. Entonces aquí va a ser menos K. Muy bien, jóvenes. ¿Y qué pasa cuando multiplico la segunda componente con esta otra segunda? Miren, como es J por J es 0. Así que sencillamente se va. Muy bien, seguimos por acá. Dense cuenta que los dos términos tienen como vectores unitarios K, lo cual lo puedo factorizar. Tendríamos momento resultante alrededor del punto O va a ser igual a ver, vamos a factorizarlo el K, a ver, sería entonces 0,425 por 300 menos 300 raíz de 3 menos 0,25 por 700. Ya está factorizado. Y obviamente aquí le colocamos K. Bien, ahora podemos calcular todo lo que está aquí dentro del corchete y al final el resultado para el momento resultante alrededor del punto O vamos a tener como respuesta aproximada de 268K. Ahí está, 268K. ¿Cuáles son sus unidades? Bueno, las unidades en este caso de la fuerza, asimismo por las unidades de la distancia. La fuerza en Newton y la distancia en metros. Por lo tanto, las unidades en este caso debería ser
newton por metro. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos nuestra respuesta. El momento resultante provocado por esas dos tensiones alrededor del punto O tiene un valor de menos 268 K newton por metro. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.